Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la exposición correspondiente a la clase número 2, primera parte. En esta primera parte de la clase lo que vamos a recorrer es una síntesis de las principales transformaciones sociales o en el contexto social y en el mundo del trabajo. Tomamos como referencia a los planteos de algunos autores como Robert Castell y un autor argentino que es Julio César Nefa. Lo que se plantea desde el campo de la sociología es que en gran parte de las sociedades contemporáneas se vienen generando importantes transformaciones en distintos planos o en distintas situaciones. Una de estas tiene que ver con el resquebrajamiento o cierto quiebre en la matriz sociopolítica vigente hasta la década del 70. ¿Sí? Cierta matriz sociopolítica clásica, en la que aparecía un Estado fuerte regulando la relación entre determinados actores sociales relevantes, como el movimiento obrero, los estados y las empresas. Estado que a través de sus regulaciones lograba moldear la acción colectiva. Sin embargo, esto se va a modificar, va a perder peso claramente el poder del Estado en la regulación de la acción colectiva, y en paralelo van a surgir otro tipo de organizaciones y actores sociales que van a participar en este mapa político. Entre estos, por ejemplo, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, otros grupos extrainstitucionales como los grupos económicos, los medios de comunicación, nuevos movimientos sociales vinculados a reclamos tanto materiales como identitarios que se van a posicionar como actores centrales en este nuevo mapa político. Por otro lado, otra dimensión relevante en la que se dan cambios o modificaciones y es la que nos interesa especialmente en este seminario, tiene que ver con las modificaciones en el orden económico y productivo y en la producción de lo que se conoce como crisis de la sociedad salarial. Un poco más adelante en esta presentación profundizamos esto, pero esta modificación derivado del ordenamiento económico productivo y un modo societario vinculado con el trabajo asalariado también va a tener efectos muy importantes en ciertos procesos sociales. Hay cierto acuerdo en reconocer que estas modificaciones generan tres procesos concomitantes. Por un lado, un proceso de desinstitucionalización, un proceso de descronologización y un proceso de individuación social. ¿Cómo podemos explicar algunos de estos conceptos de manera simple? Lo que los analistas plantean es que el tránsito entre algunas instituciones centrales en la vida social en la modernidad, es decir, el tránsito entre la familia, la escuela y el mundo productivo o la esfera del trabajo, a partir de aproximadamente
inicios de la década del 70 se va a empezar a transformar, producto de estos cambios económicos y del inicio de la crisis de la sociedad salarial, y ese paso o tránsito que hasta ese momento era más o menos estable, se empieza a configurar como un pasaje largo e incierto. Y a su vez las instituciones empiezan a perder su carácter normativo como regulador del ordenamiento de la vida social y de protección ante los riesgos sociales. Cuando se refieren a las instituciones se está hablando justamente de la familia, de la escuela y del trabajo. No quiere decir que pierdan su institucionalidad ni que desaparezcan, pero sí que pierden cierta fuerza en relación con su carácter normativo. A partir de estos procesos de desinstitucionalización y modificación de los recorridos sociales de los sujetos, también se configuran otro tipo de trayectorias sociales, trayectorias pensando el concepto en términos de recorridos. Se configuran trayectorias desestandarizadas, biografiadas e individualizadas. Volvemos sobre este punto en una de las presentaciones que están más adelante. Y otra de las transformaciones que generaron mucho impacto se vinculan con el proceso de globalización, ¿sí? Proceso que también puede ser analizado en distintas dimensiones. Una de esas dimensiones son los efectos vinculados a este proceso de globalización en el plano cultural. Y ahí de lo que se habla es de un proceso de intensificación mundial de las relaciones sociales. Se plantea cómo a partir de las nuevas tecnologías se puede producir, además de este mayor vínculo en términos económicos y mayores intercambios en términos económicos, también una mayor interconexión que, por un lado, está dado por el surgimiento de otras formas de comunicación, de otros medios de comunicación virtuales, desde los teléfonos móviles hasta las redes sociales, que van a permitir, lógicamente, parte de estas modificaciones en la esfera o en la dimensión productiva, la globalización en términos económicos, en términos del mercado, pero también van a tener un impacto importante en la vida social y cultural, fundamentalmente si uno piensa cómo estas nuevas tecnologías habilitan otras formas de sociabilidad, otras formas de relación social. Bueno, sin duda alguno, cuando uno piensa cuando estos autores pensaban en estas grandes transformaciones en el contexto social y laboral, todo el análisis sociológico nos remite a transformaciones que se empiezan a dar entre la década del 70 y 80 del siglo pasado. Es imposible en este momento no hacer una breve referencia a los efectos en términos sociales y laborales que está trayendo, que va a traer y que se está empezando a estudiar derivado de la pandemia de COVID-19 a nivel global y
vinculado a las medidas político-sanitarias adoptadas por cada uno de los países. Se trata de un suceso inesperado que lo que los analistas muestran es que tiene efectos en muchas dimensiones, no solo en términos de salud o sanitario, sino en términos geopolíticos, en términos económicos, porque tiene evidente impacto en el trabajo, en el empleo, en las desigualdades, pero también en otras dimensiones como la educación, la configuración de los territorios, las relaciones interpersonales y en los afectos. Ahora bien, vamos a detenernos un poco en el plano de las transformaciones en el mundo del trabajo en las sociedades contemporáneas, que nos interesa puntualmente revisar para poder luego de problematizar cómo estas transformaciones van a generar nuevas demandas para las profesiones y también nuevas demandas para las instituciones educativas. Bueno, la primera cuestión para señalar que es importante es la idea de que cuando hablamos del trabajo en este seminario estamos hablando de un constructo sociohistórico. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de trabajo puede ser abordado desde distintas perspectivas, que existen distintas definiciones, distintas miradas, distintas significaciones. Uno puede pensar el trabajo desde una perspectiva jurídica, de una perspectiva económica, de una perspectiva antropológica, desde una perspectiva psicológica. Hay distintos tipos de definiciones y significaciones que además fueron evolucionando a lo largo del tiempo, y también hay distintos posicionamientos con respecto a no solo qué es el trabajo, sino al valor que el mismo tiene para las personas en las distintas sociedades. No hay una sola definición y hay un solo significado de lo que es el trabajo. Esta multiplicidad de significaciones se va a poner mucho más en evidencia en este momento de la década del 70 a partir de la crisis económica y la modificación de la configuración del campo laboral. ¿Por qué? Porque también desde el campo académico, a partir de estas transformaciones fácticas o en el plano empírico, se empieza a analizar y a discutir la categoría o el concepto de trabajo que hasta ese momento había sido clave en la configuración de los análisis sociales, ¿sí? Entonces, a partir de este momento se empieza a cuestionar la idea vigente del trabajo hasta ese momento, pensando cuáles son las redefiniciones que se estaban dando empíricamente. A partir de estas discusiones, la sociedad de trabajadores o la sociedad salarial como concepto a partir del cual se definía un modo o un tipo de sociedad configurada y organizada, sobre todo en la modernidad, empieza a perder fuerza en materia de significado, justamente porque el trabajo desde esa concepción pierde su fuerza estructuradora. A partir de este momento, lo que se genera es una crisis económica mundial
que va a tener un impacto en la estructura del empleo y va a generar un progresivo agotamiento, resquebrajamiento de la denominada sociedad salarial y del pleno empleo. Pleno entre comillas, porque en realidad nunca existió el pleno empleo en ninguna sociedad. Sí, en algunos mercados de trabajo, en algunos territorios hubo más equilibrio, en todo caso, en términos de oferta o demanda, pero no un equilibrio absoluto. A partir de este momento, en el campo académico se van a formular dos grandes tesis, ¿sí? Por un lado, un grupo de autores que van a cuestionar el valor y el sentido del trabajo, planteando la idea del fin de la utopía del trabajo, ¿sí? Y por otro lado, como respuesta a esta tesis, otros autores europeos, pero también muchos autores latinoamericanos, como justamente el mismo Julio Nefa, Antúnez, de la Garza Toledo, que lo que van a plantear como respuesta a la tesis del fin de la utopía del trabajo es que en realidad el trabajo no va a desaparecer, sino que lo que tiende a desaparecer es el trabajo abstracto, el trabajo como mercancía o como valor de cambio. Poco para entender más, para comprender más estas dos posiciones y estas dos tesis que se dan, que surgen en pleno momento de la crisis económica y el inicio de la ruptura de la sociedad salarial, vamos a revisar algunas distinciones conceptuales entre trabajo y empleo. Tomamos acá la síntesis que hace Nefa, pero que lo plantean del mismo modo muchos otros autores que revisan estos conceptos. Por trabajo se entiende aquella actividad que realizan una o varias personas que tiene una utilidad social, ¿sí? Prestar un servicio o crear un bien para otros, para satisfacer las necesidades de otros. Tiene un carácter multidimensional porque implica e involucra muchas dimensiones. El acto de trabajar involucra muchas dimensiones de, de la vida del hombre. Y una cuestión importante acá es esta idea de que cuando uno habla del trabajo como una actividad que tiene una utilidad social, puede ser remunerado o no. Es decir, el elemento clave del concepto de trabajo es que el trabajo puede estar dentro o fuera de la esfera mercantil. En cambio, el concepto de empleo es una forma de trabajo que también se realiza con una utilidad social, en eso coincide con el concepto de empleo, pero además se realiza con el objeto de obtener a cambio un ingreso, ya sea en calidad de asalariado o como empleador o de manera independiente como cuenta propista. La clave en este caso del concepto de empleo es la idea de que se trata de un trabajo mercantilizado. Por lo tanto, no hay empleo sin trabajo, pero sí puede existir trabajo sin empleo. Hay múltiples manifestaciones de actividades de la vida social que uno las puede interpretar como un trabajo sin que necesariamente sea un empleo. Es decir, que no es remunerado y que no forma parte de la esfera mercantil.
Ahora que aclaramos esta distinción entre trabajo y empleo, volvamos a la segunda tesis formulada por autores como Antunes, Julio César Nefa, de la Garza Toledo. Estos autores lo que van a plantear es que a partir de la crisis del capitalismo en la década de los 70 y los cambios que se vienen dando, y van a responder a estos otros autores que planteaban la desaparición del trabajo, ellos lo que van a decir: el trabajo no va a desaparecer nunca. Se transforma, se reduce, pero si uno lo piensa como un fenómeno multidimensional, nunca puede ser totalmente eliminable. El trabajo nace con la vida social y va a seguir existiendo. Sin embargo, también va a persistir el desempleo y van a aumentar formas particulares del trabajo, como el subempleo. ¿Sí? También está claro que la relación laboral cambia, producto de una serie de transformaciones que vamos a ver ahora, pero esto no significa que los sujetos hayan dejado de valorar el trabajo como una fuente de identidad, como un lugar a partir del cual pueden pensar su desarrollo, como una aspiración, como un derecho o como un medio para la inserción social. Es decir, a pesar de las modificaciones en los cambios en el mundo del trabajo, para gran parte de los sujetos, la valoración del trabajo en varios sentidos no desaparece, como tampoco desaparece cierto imaginario y cierta representación en relación con el sentido y con el valor del trabajo que se construyó y se configuró en la modernidad. Bien, entonces, si uno tuviera que puntear como dos momentos o dos escenarios dentro del mundo del trabajo, podría poner el foco en alguna de estas cuestiones. Acá seguimos un punteo que lo hace Julio César Nefa, que parece bastante claro como para poder comparar momentos dentro de las sociedades en relación con el trabajo. De este modo se describe un escenario previo a la crisis de la década del 70 a nivel global, que un escenario que se inicia en realidad con la revolución industrial, momento en que se configura un régimen económico de acumulación específica, que es el sistema capitalista, sistema que se basa en la relación salarial, es decir, en el empleo. Con el capitalismo, el trabajo se configura como empleo. También a partir de este momento y hasta la década del 70, se da un modo de organización particular del proceso de trabajo. Es lo que se conoce como proceso taylorista-fordista, basado en la división social y técnica del trabajo y realizado en organizaciones más grandes en términos de dimensiones y de cantidad de empleados, y con una estructura generalmente piramidal y jerárquica. Esto se da además en un contexto socioeconómico de pleno empleo, y es en este marco donde se configura un tipo de relación laboral particular a partir del salario. Algunas de las características que tenía esta sociedad salarial es la idea de
reglas, normas laborales que favorecían la construcción de un empleo estable, con jornadas de trabajo limitadas en cuanto al horario, con la existencia de un sistema de previsión social, la configuración de trayectorias laborales lineales, porque al haber más estabilidad, la estabilidad justamente posibilitaba un mayor grado de linealidad, de permanecer dentro de determinadas organizaciones, empresas o espacios de trabajo. Y también en ese escenario es cuando se consolida toda la normativa vinculada al derecho laboral, que va a favorecer la existencia de un colectivo social y de organizaciones que se van a ocupar de proteger a los trabajadores. En este contexto, en este escenario, el trabajo empieza a ser visualizado como un mecanismo de integración social, de progreso económico y también de identidad social. Esa es una síntesis de lo que algunos autores denominan la sociedad salarial, un tipo de sociedad organizada a partir del trabajo, pero de un trabajo mercantilizado, un tipo de relación que además va a estructurar y va a organizar las instituciones, pero también las trayectorias sociales y laborales de las personas, y va a configurar un tipo de subjetividad particular. Sin embargo, a partir de este momento se van a empezar a dar una serie de cambios, tanto a nivel macro, económico y estructural, como a nivel micro, que van a afectar al trabajo. ¿Sí? Bueno, los grandes cambios estructurales tienen que ver con modificaciones muy importantes en los mercados de trabajo, esta idea de un crecimiento del sector terciario, ¿sí? Y un achicamiento de los procesos del sector secundario de la economía, de las industrias, por un lado, pero por otro lado también a partir de este momento se empieza a dar una elevación del nivel educativo promedio de la población, y también en este momento se da un proceso masivo de incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, juntamente con cambios en las formas de organización de las empresas y modificaciones en sus estructuras. Esto se da en el marco de procesos políticos, procesos de ajuste y de reformas neoliberales. Julio César Nefa, en su texto, cuando analiza estos cambios, lo que plantea claramente en este punteo de modificaciones es esta idea de que estas transformaciones se inician en los países capitalistas europeos desarrollados, y sobre todo en las grandes empresas, pero que gran parte de estas transformaciones progresivamente se van dando, se van extendiendo a nivel global. También se generan o se extienden a los países de América Latina con sus particularidades. Estas transformaciones se da
justamente en un marco de globalización y de procesos de ajuste y de reformas neoliberales. Un contexto donde se modifican las formas de regulación existentes hasta ese momento en el mercado de trabajo. Se empieza a configurar un nuevo tipo de relación salarial más precaria y más flexible. Y en el campo del trabajo específicamente, hay también un nuevo rol por parte del Estado porque hay una reducción de sus funciones y una modificación de el rol que ejercían, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, muchos autores coinciden en indicar que el Estado o algunos estados asumen un rol de garante de las nuevas reglas del juego establecidas por el mercado y dejan de ocupar ese papel de regulador de relaciones, de las relaciones del poder que tenían entre el capital y el trabajo. Bueno, ¿cuáles son los cambios que se empiezan a evidenciar a partir de este momento? Bueno, cambios macroeconómicos y sociales. En el mercado de trabajo se modifica el empleo, la característica del empleo cuanti y cualitativamente. ¿Por qué? Porque por un lado se incrementa el desempleo, pero por otro lado surgen fenómenos muy importantes como la precariedad y la informalidad laboral. Estos cambios también van a impactar de manera directa en las calificaciones o en las competencias. Ahora en la segunda parte nos vamos a detener en este concepto de calificaciones y de competencias, pero básicamente acá lo que podemos adelantar es esta idea de que estas transformaciones van a impactar en la demanda de nuevos saberes para los trabajadores. También van a generar una incidencia en las trayectorias laborales y profesionales. Y también van a generar todas estas transformaciones modificaciones en las políticas públicas, sociales, de trabajo y de empleo. A partir de este cambio en los escenarios es desde cuando los países tienen que empezar a pensar en el desarrollo de otro tipo de políticas para atender a ciertos grupos, por ejemplo los desempleados o por ejemplo ciertos grupos que se encuentran excluidos o en una situación de precariedad laboral. Y por último, estas transformaciones también generan cambios a nivel microeconómico y social. También tienen un impacto evidente dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de las instituciones a nivel micro. Es a partir de este momento que se empiezan a observar nuevas formas de gestión de la fuerza del trabajo o de la gestión del concepto de recursos humanos. Se empiezan a producir nuevas formas de organización de los procesos de trabajo. Ese esquema taylorista-fordista también se modifica en otras formas de organización del trabajo más flexibles, en equipos con una estructura más chica, a partir de otros tipos de la promoción de otros tipos de liderazgos. Y un cambio central es que se configura en una nueva relación salarial. Aparece la idea de la flexibilidad en el trabajo. Por ejemplo, la flexibilidad contractual. Esto muchos autores lo van a estudiar, entre ellos el mismo Julio Nefa, donde va a hacer todo un desarrollo de cómo repercute esto en
las condiciones y medio ambiente de trabajo. Cómo repercuten estas transformaciones en muchos casos de manera desfavorable en las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y también estos cambios, a partir de estos cambios, lo que uno va a poder reconocer es cómo se da una modificación en las relaciones de, del trabajo, concretamente en cómo hay una variación en la distribución del poder entre los actores que forman parte de esa relación, entre el Estado, las empresas y los sindicatos.